Mis niños, a lo largo de estas semanas ha subido a la superficie de la conversación nacional el tema del nivel de penetración que tiene el crimen organizado. Ya no solo están metidos en la fabricación, transporte y venta de droga, ni en la extorsión a locatarios. Ese era su campo habitual de acción. Pero ahora estamos viendo que están metidos hasta la cocina en mercados públicos, tráfico de personas y de especies protegidas. ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Justo para eso estamos aquí, para averiguarlo en esta mesa de miércoles de hoy. Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, está aquí con nosotros. Y también Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. ¿Cómo están? Bien, estamos a Víctor allá de Laredo. Ya ha venido aquí un par de veces con nuestro bello programa. Y Manuel es nuevo. Te estamos presentando en este concepto de palitos y bolitas, Manuel. Pero todo va a estar muy padre. Vamos a empezar contigo porque el tema es bastante interesante. Gracias. Sobre todo el saber cómo es que llegamos a tener grupos ahora que están incluso mejor organizados que el propio gobierno y que ganan una cantidad estúpida de dinero que les da el lujo, ¿no?, de sobornar también con una cantidad estúpida de dinero a funcionarios de todos los niveles. Entonces, ¿cómo fue que se sembró la semilla, digamos, de lo que estamos viviendo hoy? Pues mira, ha sido un problema complejo, histórico. Siempre se ha hablado del crimen, siempre ha habido. El gran problema es cuando se empezaron a tomar decisiones políticas sobre criterios técnicos. Entonces, aquí vemos un primer punto cuando entra la administración del expresidente Peña Nieto, que decide no enfrentar al crimen de día. Si uno registra los enfrentamientos, todos fueron de noche. Fue un rollo nocturno. Sí, y él pensaba que era mediático el asunto, que si yo no hablo del crimen, no pasa nada. Se da cuenta tarde. No, pues el principio del avestruz, aquí yo no creo que aplique mucho con el tema de la... Tal cual, exacto, ¿no? Y entonces ya que se da cuenta tarde, pues trata como de componer, viene lo de Ayotzinapa, vienen las autodefensas en Michoacán y dijéramos que se le empieza a salir de control, empiezan los grupos a pelearse entre sí y la administración actual que pues decide no enfrentar con el poder del Estado. Entonces, lo que estamos viendo es justamente una replicación de este tipo de eventos, entendiendo también que el Estado, el gobierno, ha estado involucrado históricamente con el crimen organizado. Digo, no vayamos más lejos cuando agentes de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, tú no habías nacido, ni muchos de los auditorios. Pues digo, ese es legendario, ¿no? Ni yo había nacido. De la Dirección Ni Federal yo había de nacido, sí, con eso no te digo todo. ¿Quién era el...? Bueno, ahorita me acuerdo, pero... Estaban involucrados, ¿no? Sí. Entonces, siempre ha habido esto. Había otro muy famoso, Miguel Félix Gallardo, de la generación de fundadores. Él había sido escolta del exgobernador de Sinaloa. Gutiérrez Barrios, ¿no? También estuvo ahí. Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, él estuvo ahí, aunque él nunca se le relacionó. Ya parece tu clase de historia, mano. Pero, pero bueno, eso es lo que pasó. Se les dejó de combatir. Más o menos como lo que vemos que decías de la SEP. Oye, pues es que por decreto ya nadie va a ser reprobado. Entonces aquí, por decreto ya el crimen no se va a combatir. Entonces no combatiéndolo, no hablando, se van a portar bien. Y vemos lo contrario. Claro. Oye, Víctor, ¿y por qué empezó esta política, ¿no? de decir, como aquí dice Manuel, sabemos que existen estas células, porque digo, es más que evidente, se notan, ¿no?, lo que hacen, las denuncias entre la gente. ¿Por qué decidir, no, es que sabes qué, no podemos, no queremos? Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la gran complejidad está en los distintos matices que ha tenido la estrategia de seguridad, porque uno de los grandes errores que ocurre en la primera etapa de la guerra contra el narcotráfico, en su versión calderonista, fue que se descabezaron, pero no se desmantelaron las organizaciones criminales, generando el famoso efecto cucaracha, ¿no? Luchas sucesorias, estas luchas fratricidas que normalmente concluyen en que el mismo cártel acabe teniendo un nuevo nombre, un nuevo marketing, pero seguimos teniendo a los mismos personajes involucrados. La política de esta administración ha sido no confrontar ni narrativa ni operativamente a las organizaciones de la delincuencia, y ya estamos viendo la reacción en los Estados Unidos. Por un lado, pues el ofrecimiento de una recompensa por los hijos del Chapo Guzmán, que el propio gobierno del presidente López Obrador liberó, la avanzada de la DEA, ¿no?, con medidas como el arresto del general Cienfuegos Cepeda, ¿no?, y toda esta lucha diplomática, esta tensión, ¿no?, la oferta de asilo de México para Julian Assange, ¿no? Y en ese sentido estamos viendo cómo el gobierno norteamericano ya se está cansando de esta claudicación del Estado mexicano frente a los grupos de la delincuencia. Y entonces, ¿cómo podrías calificar, digamos, este nivel de colaboración que pudimos o no haber tenido con Estados Unidos en el punto de la delincuencia organizada? O sea, porque, digo, como que se quejan mucho, pero al final como no sé qué tanto echen la mano en esa parte.
En materia de política internacional no hay amigos, solamente intereses en común. En buena medida, las autoridades norteamericanas con frecuencia comparten información de capos mexicanos, precisamente porque saben que la violencia se va a quedar en México. La lucha sucesoria, la fragmentación del cártel va a ocurrir específicamente en territorio mexicano y en ese sentido no hay vidas norteamericanas que se comprometan. También, digamos, en ese sentido, como que se entiende un poco la confrontación con la DEA de parte del gobierno del presidente López Obrador, pero también hay que entender, ¿no? La cifra que comentaba Manuel hace un momento es interesante. Hay una correlación en México entre la operación de las Fuerzas Armadas en las calles y el nivel de homicidios. Es muy interesante que en esa primera mitad del sexenio del presidente Felipe Calderón desciende la operación militar, pero también descienden los índices de violencia, ¿no? Y hay una relación incluso causal documentada por el programa de política de drogas del CIDE de cómo las Fuerzas Armadas son los principales detonadores de los homicidios en los municipios. No me digas eso. O sea, estamos aquí en un efecto placebo, ¿no? Tremendo, Manuel, porque dices, bueno, que no me acuerdo dónde pasó, pero hubo una ola tremenda de violencia, no sé, en Zacatecas o algún lugar así. No, pues mandamos ahí a las Fuerzas Armadas, como si fuera así de tu pomadita, ¿no? Después de tu trancazo. Pero el efecto parece ser al revés. Sí, claro. Lo que pasa es que, nuevamente, o sea, los políticos no entienden el concepto de seguridad nacional y bajo esta lógica usan a las Fuerzas Armadas para todo, pero es como si tú en casa tienes un martillo, entonces está saliendo el agua y vas y le das un martillazo. Tal cual. Entonces primero usas la pinza, luego el desarmador, tienes que diagnosticar. Lo mismo son las Fuerzas Armadas. Es el máximo uso de la fuerza, es el instrumento que tiene el Estado. Pero aquí pues están haciendo eso de ahí les van los militares. Y si tú revisas los discursos políticos de los gobernadores, todos son, ya viene la Sedena, pero la Sedena no resuelve. O sea, lo que hace una Fuerza Armada es abrir un hueco para que pueda entrar la operación política, la operación social, los programas de gobierno, pero nada de eso estamos viendo. Entonces es muy triste ver que todos los políticos están pues jugando con la ilusión del pueblo de seguridad y están haciendo todo lo contrario, porque es decir que se va a acabar la violencia porque se mandaron a las Fuerzas Armadas, si no hay un diagnóstico que corresponda, es lo contrario. Pasa en El Salvador con las maras ahorita. Esto que está haciendo el presidente Bukele, lo hicieron en 2004, se llamó Operación Mano Dura, Supermano Dura, Puño de Hierro y era implacables contra las maras. Lograron que se fueran, pero hoy regresaron y entonces tienes ahí a este presidente Bukele haciendo lo mismo. Y aquí es exactamente igual, cree que yendo las Fuerzas Armadas se va a resolver y la inseguridad y la violencia es un problema mucho más crítico que requiere que los gobernadores, en vez de andar apadrinando quinceañeras, inaugurando campos de fútbol, se pongan a chambear y vayan con la gente a entender qué problemas tienen. Aquí quiero más bien el punto de vista de los dos, porque me importa saber como ciclo vicioso que luego se genera de cuando mandas las Fuerzas Armadas, del nombre que tú quieras, a un lugar que puede ser un foco rojo de violencia, pero ya no las puedes sacar, porque estos carnales luego ocupan tanto espacio en el tema de seguridad pública que sacarlos podrías dejar como desnudos, ¿no? A todo el gobierno municipal o estatal. Entonces, me imagino, la primera es, el efecto existe, y segundo, ¿cómo lo rompes, digamos, ese ciclo? Que es Víctor y luego Manuel. Está muy identificado el nexo causal entre el despliegue de Fuerzas Armadas en un municipio y el incremento de los homicidios. La pregunta es ¿por qué? Porque parece contraintuitivo, cómo algo intrínsecamente bueno, que es que el Estado de un manotazo imponga orden, pueda producir el efecto contradictorio, que es que no haya pacificación en ese municipio. Lo que ocurre en muchas ocasiones es que el problema con las Fuerzas Armadas no está tanto en su operación diaria, sino en la judicialización. De poco sirve detener al marro, detener a estos grandes capos que se ven muy bien a la luz de la imagen pública, si no viene acompañado de un trabajo de inteligencia para desmantelar la estructura logística que mantiene la economía del cártel, la estructura de violencia que son los sicarios, los que cobran derecho de piso. Entonces impera una lógica del rey ha muerto, larga vida al rey. Tenemos una lucha sucesoria. Si te fijas, prácticamente todos los presidentes de la República han creado algún formato del operativo conjunto Michoacán, ¿no? El operativo conjunto con Felipe Calderón presume desaparecer la familia michoacana, que muta en los Caballeros Templarios. Enrique Peña presume acabar con los Caballeros Templarios y ahora surge la nueva familia michoacana. Y el problema es que si en ese periodo que llegan las Fuerzas Armadas
no reconstruimos las fiscalías, no invertimos en las policías locales, pues el ejército va a empezar a circular en otras partes de la República, porque esa es una herencia de la revolución. Los militares no pueden estar más de 5 años en una misma plaza para que no se conviertan en caciques. Ese es el gran temor del gobierno posrevolucionario. Entonces, por definición, ellos no tienen presencia permanente en los municipios, solamente la policía municipal sí la tiene. Manuel. Bueno, yo coincido con esta hipótesis y el gran problema que se ha venido dando es eso, es justamente como tener reacciones mediáticas y pensar, ya desmantelamos, si vamos a 1970, la Operación Cóndor, que fue enviar militares a la sierra, lo único que hizo fue que los líderes se fueran a Guadalajara y fundaron el Cártel de Guadalajara. Después, en los 80s, finales, empiezan nuevos operativos. Ahí hubo un caso muy complicado en Veracruz, entre Alex Coya, en un enfrentamiento entre agentes federales y militares. Ambos se acusaron de proteger al crimen, pero se van corrompiendo y no se están dando estas capacidades de seguridad. O sea, históricamente, por el modelo mexicano, la federación está subsidiando y supliendo las capacidades de seguridad municipales. Con Felipe Calderón, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a desarrollar estas policías. Si recordamos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se funda en 1995, reconociendo que estados y municipios tienen que poner dedicación para que eso funcione. Sin embargo, nuevamente, decisiones políticas tienen a la política de seguridad pública y seguridad nacional de rodillas. Lo vimos la semana pasada con el nombramiento de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La señora tiene un antecedente político y la ponen a decidir algo que es técnico. Oye, pero sí, nada más, no, ¿cuál es el rol de, digo, me voy a ver tangencialmente porque lo desconozco, ¿cuál es el rol del secretario técnico del Sistema Nacional? El secretario ejecutivo lo que hace es coordinar las políticas nacionales de seguridad. O sea, ella no tiene nada que hacer ahí, básicamente. Pues prácticamente no. O sea, su mérito, dicen los que apoyan el nombramiento, es que como alcaldesa de Escobedo, pues apoyó un modelo de policía que es la base del actual modelo nacional de policía y justicia cívica y que por eso. Pero aquí hay temas importantes. Primero, un municipio no es un estado. Y segundo, hay temas de coordinación mucho más complejos, como es la Red Nacional de Telecomunicaciones, como es el desarrollo de las unidades de inteligencia y antisecuestros, los recursos para las fiscalías. Esa oficina del Sistema Nacional de Seguridad Pública da el dinero a todos los estados y municipios para que operen la política de seguridad y justicia en México. Válgame. Entonces, ahí está la clave. Pero la que sí está en coma, Carlos, es la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que es uno de los grandes problemas de este sexenio, que está completamente abocado a la seguridad pública, pero que no está atendiendo temas de seguridad nacional como es antiterrorismo, seguridad sanitaria, seguridad aeroespacial. Tenemos el incidente de este avión con personas buscadas por el gobierno de los Estados Unidos, que era el trabajo tradicional del CISEN, hacer labores de antiterrorismo, porque creer que el Instituto Nacional de Migración puede monitorear todos los vuelos y todas las entradas es iluso. Esa colaboración tenía un rol central el CISEN y lo que ha hecho esta administración es desmantelar el sistema de seguridad nacional, empezando por la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, que está reducida al mínimo. No ha sesionado, fíjate, el Consejo de Seguridad Nacional en todo lo que va del sexenio. Lo que sí ha sesionado es esta mafufada que se han inventado, que le llaman el Gabinete de Seguridad, que no tiene estatuto legal y que, pues claro, no tiene los efectos legales que sí tiene, por ejemplo, un acta redactada por el Consejo de Seguridad Nacional. Pero, digo, nada más, les quería preguntar otra cosa, pero ahora que sacaste el tema, mano, pero, digo, me imagino, sin conocer, que tampoco es como que tengamos así grandes alertas de seguridad nacional, ¿no? O sea, de terrorismo aquí en México y ese tipo de cosas, como que no pinta mucho, ¿o sí? A ver, o estamos perfectamente engañados. Hay que entender que nuestra agenda de seguridad está invariablemente relacionada a lo de los Estados Unidos, porque el mayor temor después de los atentados a las Torres Gemelas es que eso se vuelva a repetir. Y en muchas ocasiones, ¿no? Manuel y yo tenemos muchas historias que no podemos contar, pero en muchas ocasiones ha habido colaboración importante. Colaboración muy importante, alertas en donde el gobierno mexicano ha tenido un papel protagónico para evitar que estos individuos lleguen a la frontera con los Estados Unidos, porque imagínate, ese atentado ocurrió con los terroristas llegando por Canadá, un país miembro de la OTAN, miembro del Comando Norte. ¿Qué puede ocurrir en este país que es ingobernable, ¿no? Y por eso hay una preocupación permanente por el terrorismo internacional. O sea, que llegaran por aquí, o sea, que cruzar. Por supuesto. Digo, pues una coladera, ¿no? La frontera norte. Que hablando de... Y ahora, ¿desde cuándo podemos, digamos, marcar? Porque yo tenía esta idea, ¿no? De que el crimen organizado como que se limitaba, ¿no? Al tema de drogas. O sea, todo lo que tiene que ver con drogas, de producción, transporte, distribución y venta.
junto con extorsionar, ¿no? Y algunas de estas cosas. Pero ya en las últimas semanas, como le dije antes de entrar aquí a la mesa, estamos viendo que salen al control de mercados públicos, incluso de cosechas completas, ¿no? De aguacate, por ejemplo, en Michoacán. O sea, ya como que expandieron, ¿no? su negocio a temas que pudieran ser legítimos, pero digo, ¿eso es reciente o no ha sido desde siempre? Pues es relativamente reciente, empieza a ocurrir cuando viene el control territorial de las organizaciones delictivas. Aquí recordemos que la ruta del Caribe de drogas de Centroamérica hacia Estados Unidos pasaba por el Caribe en la década de los 80s hasta los 90s. Cierran esa ruta y entonces se abren las rutas mexicanas terrestres y eso obliga a los grupos criminales también a desarrollar sus propios modelos de control territorial. Hay un libro buenísimo de Guillermo Trejo y Sandra Ley que analizan la relación entre votos, drogas y seguridad. Entonces, cuando hay alternancia política, los grupos pierden su manto de protección institucional y empiezan a disputar el control territorial, por un lado. Y en el tema, y esto hace que las fronteras, tanto sur como norte, tengan muchas presiones. Y en el tema de seguridad nacional, retomando lo que decía Víctor, no hay programa para la seguridad nacional de la administración 2018-2024. La ley así lo mandata y si tú revisas el Plan Nacional de Desarrollo que firmó el presidente López Obrador, habla que van a lanzar el programa para la seguridad nacional. No lo han lanzado. Y eso sería para responder a tu pregunta de, oye, tenemos terrorismo, tenemos riesgos a la seguridad nacional, tenemos amenazas, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Para eso sirve un programa para la seguridad nacional. Pero no lo hay a esta fecha, cuando ya va más de la mitad del gabinete, y tendría que haberlo, y tendrían que haber estos esquemas de combatir a los grupos que se están disputando el territorio. Y una vez siendo los amos y señores del territorio, pues ¿por qué no cobrar extorsión? ¿Por qué no cobrar también derecho de piso, derecho de paso? ¿Por qué no, si empecé extorsionando criminales, termino extorsionando empresas legítimas cuando el Estado no me hace nada? Ese es el problema. Entonces, empieza más o menos en el 2000 y ahí situamos a la familia michoacana, que en realidad se funda como una autodefensa. Ahorita que escuchaba esto que decías del PRI, que decía que hay que armarse, sí. No conoce esa historia. La familia michoacana es una respuesta ciudadana de gente armada y harta de la inseguridad contra los zetas, que se arma y decide sacarlos. Y luego se vuelve el verdugo de su propia población y entonces ya tenemos como 3 generaciones de autodefensas y el problema sigue sin resolverse. Oye, Víctor, ¿tenemos esperanza en este asunto del crimen organizado o ya están como muy enquistados tanto en la sociedad como en partes del gobierno como para decir, pues, así nos tocó vivir? Sabemos por toda la literatura especializada que no puede existir ninguna forma de criminalidad organizada que no tenga alguna forma de amparo del Estado. Y las acusaciones son gravísimas, ¿no? Tenemos a un exsecretario de Estado acusado en este momento en los Estados Unidos de la administración del presidente Felipe Calderón de recibir sobornos de una organización criminal. Todavía estamos esperando el juicio. Tenemos un segundo secretario de Estado ahora de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que ni siquiera llegó a juicio, ¿no? Que ni siquiera llegamos a esclarecer. Claro, porque la presión... Le dieron la atención. Por supuesto, ¿no? Este apoyo diplomático al general Cienfuegos Cepeda. Y estas dinámicas se repiten a nivel estatal, a nivel municipal. ¿Cuál es la perspectiva, al menos desde Estados Unidos, que es la que debería preocuparnos? Que van a ellos a necesitar intervenir de forma mucho más directa. El presidente Donald Trump se han filtrado documentos y testimonios de su gabinete de que él pidió la elaboración de planes preliminares para una intervención en México bombardeando laboratorios clandestinos. Así de Ingesur, ¿no? Al igual que en Siria. Es un poquito exagerado, pero sí. Como en Siria, como en Irak. Estaba este reciente reporte del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos donde abiertamente ya nos están llamando un Estado fallido. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque los norteamericanos no se pueden permitir tener un desastre en su patio trasero al borde de una guerra convencional con la Federación Rusa. ¿Y tú, Manuel, cómo ves el asunto? ¿Sí, ¿tenemos esperanza o ya nos vamos a tener que convivir con esta podredumbre? No, sí hay esperanza. Claro, ¿qué pasa ahorita? Vamos a ir a tocar fondo, eso me queda claro. No hemos tocado fondo, no ves lamentablemente. Todavía, sí, digo, es tristísimo, sí, pero mientras tú tengas un presidente que tiene un dogma, porque yo no digo que es una estrategia, yo creo que es un dogma de abrazos, no balazos, que la idea podría medianamente funcionar si hubiera un equipo técnico que la aterrizara y la segmentara. Esto no funciona para los criminales más
más malvados, vamos a llamarle así, ¿no? No, les vale sorbete. Claro. O sea, ellos ya están encumbrados, ¿no? Ya tienen ahí su estructura y ya... Pues para ellos no. Y ahí lo que señalaba Víctor también de las capacidades de inteligencia es muy importante para saber dónde están, cómo están, y vemos el discurso político contra la realidad. Cuando dice el presidente, yo estoy atacando las causas, yo hasta ahora no he visto un estudio de la Guardia Nacional que diga, bueno, estructuralmente la pobreza, el desempleo, la falta de educación es lo que en esta comunidad de Zacatecas motiva la violencia. Entonces, mientras no haya esos análisis, este tipo de información, pues no vamos a ir a ningún lado. Lo triste es que hay modelos analíticos, conceptuales, como el del profesor Peter Lupcha, que te habla de un crimen predatorio, parasitario y simbiótico, otro de modelo, etapa, evolución, o la doctora Ruiz, Arcelia Ruiz, que habla de 4 tipos de sicarios, el marginal, el antisocial, el sádico y el psicópata. Y estos modelos se tendrían que agarrar, empezar a estudiar, analizar y empezar con casos diferenciados. Pero cuando tú tienes una ideología y crees que porque tú ganaste una posición política, todos van a ser buenos y bellos y hermosos, pues está totalmente equivocado. Entonces, hasta que la realidad impacte y toque la puerta de Palacio Nacional, esperemos no ocurra, van a pensar, tenemos que hacer otra cosa, o bien, como decía Víctor, la presión estadounidense. Recordemos que cuando ellos, los gringos, sintieron que Pancho Villa vulneró su soberanía, vinieron e invadieron el país. No lograron capturar a Villa, pero hay el antecedente, ¿no? Entonces, no, nadie quiere llegar a ese extremo, Manuel, por favor. ¿no? Oigan, a ver, nos quedan 3 minutillos. Nada más quiero cerrar, ¿no?, este asunto, comentario de cada uno. México, un país patas arriba, ¿no?, con el tema del crimen organizado. ¿Qué nos hace falta a nivel, digo, a lo mejor ciudadano o de nivel estatal, para empezar realmente a ver un descenso, al menos en tema, a lo mejor ni de violencia, sino de criminalidad en general? No podemos seguir votando por opciones populistas que han adoptado los colores de prácticamente todos los partidos, ¿no? Esta ocurrencia del presidente nacional del PRI de soltar armas como si esto fuera nuevamente la Revolución Mexicana, queda muy bien a los ojos de la opinión pública, pero sabemos técnicamente en la estadística, en la experiencia internacional, que eso no funciona, que eso incrementa la violencia, y hay que entender que aprender seguridad nacional y aprender seguridad pública es arduo, es aburrido, hay que aprender estadística, hay que aprender derecho, y solo en la medida en que le exijamos ese conocimiento a los candidatos, vamos a tener políticas públicas que se traduzcan en resultados. Hay que empezar a castigar a esos candidatos y a esos partidos que nada más están pensando en tener el titular, pero que no acompañan sus decisiones de todos los datos estadísticos y todo el criterio técnico que se necesita para planear, ejecutar y sobre todo evaluar una estrategia de seguridad. Yo creo que hace falta mucha inteligencia no solo desde el gobierno, también desde la sociedad civil. Se puede producir inteligencia desde la sociedad civil, y los gobiernos estatales que dejen de asumirse como delegados federales. Los gobernadores son electos constitucionalmente para una responsabilidad. Entonces tienen que ejercerla, no pensar que su estrategia es hacer lo que dice el presidente, porque eso no es... No es pedir la Guardia Nacional, ¿no? Así claro, totalmente, por un lado. Y el otro punto que también es muy importante, que entiendan que la seguridad no es policías, militares, Guardia Nacional. La seguridad es el gobierno en acción. ¿Qué te quiero decir? Dando registro, actas de nacimiento, dando los servicios públicos básicos, dando educación, dando programas de inversión. Pero cuando el gobierno renuncia a eso porque cree que va a pasar solito y no ejerce su función, tomaron una carretera, la gente la toma porque no tiene agua, porque no tiene luz en 3 semanas y nadie les hace caso. Entonces ahí ves que hay un déficit de gobierno, los gobernantes no quieren gobernar. Entonces como sociedad tenemos también que organizarnos y ayudarles a hacer su trabajo. Suena raro. Oye, pues es que tú eres el gobernador, el secretario, yo te tengo que ayudar. Sí, porque a mí me interesa mucho que donde vivo esté bien y entiendo que nadie lo conoce y lo quiere como yo. Sí, yo creo que eso hay que hacer. A todos nos importa siempre. Tal Víctor, cual. siempre un absoluto placer tenerte aquí. Manuel, un gusto. Viene tu primera vez aquí en Palito. A ver cuántas veces nos toleras, Manuel, viendo Bueno, para está acá. bien. Pero bueno, gracias por vernos en esta mesa de miércoles. Vamos a ir a un corte. Volvemos con más Palitos y Burritos. ¿De qué te estás riendo?